Carlos, en esta dinámica en relación a la energía en El Salvador, buscamos ser autosuficientes energéticamente, buscamos ser renovables energéticamente, pero también buscamos ser sustentables energéticamente. ¿Cómo catalogamos esas diferencias? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que dejar claro qué es energía renovable, qué no es energía renovable y después hablamos de la sustentabilidad. Cuando hablamos de energías renovables y no renovables, la diferencia es que las energías renovables son aquellos recursos inagotables, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el Sol es el astro padre de la naturaleza y es el que genera muchos otros recursos energéticos. El Sol, ¿verdad? Directamente al captarlo, ¿verdad? Podemos transformar la energía eléctrica. Entonces es un recurso renovable por el hecho de que siempre va a estar, ¿verdad? Siempre y cuando exista el planeta, ahí va a estar el Sol dándonos esa energía. Pero igual, ese calentamiento a la Tierra genera masas de aire, ¿verdad? A diferentes temperaturas y eso genera el viento, ¿cierto? Entonces significa que si hay sol, siempre va a haber viento, ¿verdad? Ese viento es renovable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un recurso inagotable, ¿verdad? De ahí vienen otros, como por ejemplo la biomasa. La biomasa es un recurso renovable porque siempre vamos a tener, ¿verdad? El hecho de que podemos cultivar árboles, podemos cultivar plantas y eso representa una biomasa que puede ser transformada, ¿verdad? Y así existen otras como por ejemplo la mareomotriz o la ondimotriz que viene de las olas, pues viene también de las masas de viento que se dan en el mar y eso genera las olas. Entonces todos esos son recursos renovables porque son recursos inagotables, siempre los vamos a tener. Es decir, por más que los transformemos a otro tipo de energía, siempre van a estar disponibles, ¿verdad? Nunca los vamos a agotar. Los recursos no renovables son aquellos, ¿verdad? Que al extraerlos o al utilizarlos para transformar, esos no los podemos volver al ciclo de volverlos a recuperar. Como el búnker, por ejemplo. Como el búnker, el petróleo, ¿verdad? Que es de donde vienen todos sus derivados, ¿verdad? Al extraer el petróleo no va a haber por cierto tiempo hasta que pues vuelve otra vez el ciclo, posiblemente no sé cuántos miles de años para que se vuelva a recuperar y vuelva a haber otra cantidad de petróleo como el que nos estamos consumiendo, pero igual no es un recurso renovable por esa razón, ¿verdad? Porque no se recupera instantáneamente como lo es los otros recursos. Ahora, si hablamos de la sustentabilidad, ¿verdad? Esto tiene que ver con el impacto ambiental que tienen al ser explotados estos recursos, ¿verdad? Es decir, si utilizamos los derivados del petróleo, sabemos de que emitimos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, entre otros, ¿verdad? El metano, etcétera, etcétera. Son gases que afectan al clima, afectan al cambio climático, por ende se dice que estos recursos no logran una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque tienen un impacto al medio ambiente. Ahora, si nos vamos a los recursos renovables, ¿verdad? Hay mucha discusión, ¿verdad? Por muchos ambientalistas sobre este tema. Si es que los recursos renovables tienen o no un impacto ambiental en nuestro clima. Y eso es discutible. Dependiendo de cómo se utilicen esos recursos, puede haber o no un impacto. Un ejemplo así simple. Tú dices, bueno, ¿qué pasa si utilizo energía solar fotovoltaica para generar electricidad? ¿Hay un impacto ambiental? Pues puede haber, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, ves el proyecto que se ha instalado aquí en el hotel, ¿qué impacto ambiental puede tener los paneles sobre un techo? Ninguno, ¿verdad? Porque ahí no estás utilizando ningún terreno que esté o que esté siendo utilizado para otro tipo de uso, como un cultivo o lo que sea. Si lo llevamos este sistema solar a un terreno, ¿verdad? En donde no hacemos las obras suficientes para que el agua se permeabilice, o vaya a los mantos acuíferos, por supuesto que vamos a generar un impacto ambiental, ¿cierto? ¿Verdad? Lo mismo pasa con el eólico, dependiendo de tú dónde lo pongas, ¿verdad? Si te vas a echar un bosque para poner las torres eólicas, por supuesto que vas a generar, pero si buscas un terreno adecuado en donde no le dañas el ecosistema, ni dañas, por ejemplo, la ruta migrante, porque ese es parte de los cuestionamientos que muchas veces se hace, de que los grandes proyectos eólicos se ponen en zonas en donde son rutas de migración de los pájaros.
Entonces, por supuesto, eso puede generar un impacto al medio ambiente, ¿me explico? ¿Verdad? Pero hay formas de mitigar esos impactos, caso que no existe, por ejemplo, en cuando tú explotas los recursos no renovables, que ¿cómo evitas de no emitir gases de efecto invernadero al ambiente? O sea, es difícil de hacerlo. O sea que muchas veces se puede utilizar energía sustentable, pero a veces las herramientas y los procesos deben ser analizados e investigados para que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Claro, por eso es que tú, si revisas, por ejemplo, cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, está dentro de todo eso está el Ministerio de Medio Ambiente, porque si es un proyecto muy grande, porque a esto le llamamos categorización, en donde hay un proyecto muy grande, aunque sea renovable, el ministerio tiene que ver si realmente hay impactos ambientales que produce esto. Y si hay impactos ambientales, debe de hacerse las adecuaciones correspondientes para no hacer eso, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Tener energías renovables y dice, bueno, tengo torres eólicas por todos lados, sí, pero te echaste toda ¿cómo se llama? Generando un impacto por otro lado. Por otro lado, entonces, pero sí se puede, como te repito, sí se puede minimizar, ¿verdad? Ese impacto poniendo estos proyectos en lugares en donde no se produzca eso. Por ejemplo, en un proceso de licitación, ¿a dónde estamos fomentando nosotros proyectos de pequeña escala? Bueno, que lo lleven a las naves industriales de las zonas francas. Ya hay 2 proyectos, uno está aquí en Apopa y el otro está en Olocuilta, en donde en 2 zonas francas se han montado sistemas bastante medianos que están generando energía. ¿Y qué impacto ambiental? ¿Alguien puede cuestionar qué impacto ambiental vamos a generar con esos proyectos? Ninguno, por la forma en que se ha visualizado el ir creciendo con este tipo de proyectos. Dentro de la dinámica energética, entonces vemos de que no solamente hay algunos métodos y procesos que se deben de investigar basados en diferentes factores donde se quiere implementar un proyecto energético, sino que también tiene mucho que ver la distribución de esta energía. Claro, eso es importante. O sea, no solo se trata de crecer en términos de la generación, sino saber cómo crecer y dónde. Porque hay dos formas de crear proyectos de este tipo. Uno que se llama proyectos de generación a gran escala, que son proyectos concentrados que están alejados de los centros de carga. Y hay otros proyectos que se les conoce como proyectos de generación distribuida, que están cerca de la carga. Entonces, estos proyectos de generación distribuida tienen beneficios en cuanto a generar justo donde se necesita la demanda. Por supuesto, no pueden ser proyectos muy grandes por los espacios que utilizan, ¿me explico? Pero hay estrategias para poder ir creciendo, ¿verdad?, paulatinamente y de forma ordenada y planificada para que estos proyectos también se vayan desarrollando en el tiempo, ¿verdad? Ya vemos, por ejemplo, aquí hoteles, supermercados, el sector industrial está construyendo proyectos fotovoltaicos y ya tenemos un programa que a lo mejor más adelante te puedo mencionar en el sector residencial, que para nosotros es un proyecto que ya a ratos lo venimos trabajando, pero hace 2 meses ha iniciado una convocatoria en donde también el sector residencial puede construir este tipo de proyectos y es viable en términos de que las distribuidoras van a comprar los excedentes de energía que estos proyectos tengan. Vamos a un corte, Carlos, y ampliamos este tema de estos proyectos residenciales basados en energías renovables en El Salvador. Ya regresamos. Este sería el modelo de proyecto minero que se pretende ejecutar en San Isidro Cabañas. Impacto Ambiental tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de la mina La Libertad en el departamento de Chontales, Nicaragua. Los encargados de este megaproyecto explicaron que la empresa B2Gold ha invertido una suma millonaria en cada fase para trabajar de forma amigable con el medio ambiente. E incluso instituciones gubernamentales de Nicaragua dan seguimiento a cada etapa para verificar que el impacto al medio ambiente sea mínimo. Las etapas del proceso son trituración, que es básicamente reducción de tamaño. Es reducir la roca de 12, 16 pulgadas a 4,5, 5 pulgadas. Es básicamente solamente reducción de tamaño, trituración. Luego sigue molienda. Molienda es, como su nombre lo dice, moler el mineral y pasarlo, técnicamente hablando, a 72 a menos 200 mallas. ¿Qué significa eso? Significa amoler el mineral entre arena y talco. En ese tamaño sería.
¿Por qué a ese tamaño? Para poder liberar, que quede expuesto el oro, para poder ser procesado por el reactivo. Entonces, después del molienda sigue el área de lixiviación. Como se puede observar ahí al fondo, los tanques tienen en toda su periferia una barrera, que es una zona de contención. Si hubiera algún derrame, caería ya en ese lugar. Luego, entonces es bombeado otra vez al siguiente tanque que no se derramó, que no se tiró, por ejemplo, y de esa manera nosotros evitamos que pase hacia el ambiente, hacia afuera de la zona de contención. Y además, otro control es el pH. Mientras mantengamos nosotros un pH de 10,5 a 11, que eso se controla de manera automática, es seguro que el cianuro no se va a descomponer. Aquí el cianuro lo que hace es disolver, lixiviar el oro, pero en estado de pulpa, de húmedo. Entonces hay un tiempo en el que necesita el cianuro para poder disolver el oro, que son 32 horas en nuestro caso. Entonces el proceso de lixiviación es disolver, agregamos cal para mantener el pH en alrededor de 10,5, de 10,5 a 11, cianuro, que es propiamente el reactivo que sirve para disolver, y oxígeno, que es un catalizador o un acelerador de la reacción. Con esos tres reactivos nosotros disolvemos y después recuperamos el valor disuelto con carbón. Ese carbón lo que hace, dijimos, es absorber con D, porque es como un imán que jala el oro que está disuelto, se le pega al carbón y después extraemos el carbón mediante un cribado. El carbón cargado que fue cribado lo pasamos al área de ADR. ADR significa absorción, desorción y regeneración. Entonces, ahí lo que hacemos, el carbón que está cargado, le retiramos el oro y la plata mediante presión, temperatura y algo de cianuro y soda. Después de eso, con celdas electrolíticas, la solución que trae valores ya cargados de oro y de plata, la pasamos por electrólisis y en las celdas electrolíticas se deposita los lodos anódicos que traen valores de oro y esos se procesan mediante fundición. El proceso final de esta planta es fundición, es trituración, molienda, lixiviación, ADR y fundición. Solo fundimos y sacamos barras de doré, esa es nuestra parte final. Nosotros como Veo Gold practicamos una minería moderna, una minería responsable con el ambiente, una minería responsable en la responsabilidad social, y eso nos ha llevado a donde estamos. O sea, aquí las autoridades, diferentes autoridades de gobierno que tienen que ver con el quehacer minero, nos han reconocido por 5 años, por decir algo, 5 años consecutivos como empresa líder en materia de higiene y seguridad del trabajo, empresa líder en el manejo ambiental, empresa líder en la responsabilidad social. Entonces eso nos da una fortaleza, y que lógicamente la empresa no escatima recursos para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, mejorar la calidad del medio ambiente, y eso nos ha permitido estar en los niveles de producción y estabilidad laboral que tenemos en Nicaragua. En Nicaragua, varias familias fueron reubicadas durante la implementación del proyecto y apoyadas para que iniciaran pequeños negocios de los cuales obtienen sus ingresos. Me han apoyado muchísimo y espero que me apoyen más un poquito con mi comedor. No vendo más lo que es cosa de comida, pues, porque allá vendía cosas sencillas, que enchiladas, atoles, que cajeta, algo sencillo, pues. La industria minera pretende expandir operaciones a nivel mundial, pero debe enfrentar varios retos, entre ellos lograr un consenso social en cada país donde decida operar y lograr el visto bueno del gobierno central y el local. Asimismo, el de las comunidades que priorizan la conservación de sus recursos naturales.